su programa bíblico radial, Tesoros del Reino, equipando a los santos con las verdades del reino de los cielos. Maravillosa gracia, vino Jesús a dar. Bienvenidos a una nueva transmisión de Tesoros del Reino. Estamos estudiando el tema Los cimientos de la fe, con nuestro maestro el pastor Juan Carlos Morales. Nuestro enfoque hoy son los 4 pasos involucrados en el arrepentimiento verdadero. Ya hemos visto el primer punto, que es el reconocimiento de nuestros pecados o errores cuando la convicción del Espíritu Santo cae sobre nosotros. Empezaremos hoy con el segundo paso, lo cual es confesar nuestro pecado. Escuchemos. Perdonando todos mis pecados, todos, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Primero, podemos reconocer nuestro pecado cuando la convicción del Espíritu viene sobre nosotros. El paso número 2 para el arrepentimiento es confesar nuestro pecado. No es suficiente reconocer nuestra falta. Ven ustedes que hay personas que las reconocen. Ustedes se acuerdan de este norteamericano que fue el que puso las bombas en unos edificios en los Estados Unidos. ¿Recuerdan? Que lo condenaron a muerte. Él reconoció, ¿se acuerdan? Hasta escribió, un periodista hizo un relato. Pero él no estaba arrepentido. Sí, él fue llevado a la muerte pensando, ¡qué bien lo que hice! Entonces no es suficiente con reconocer nuestra falta. Tenemos que confesarla con el propósito de que el Señor nos perdone. Ven, cuando la convicción del Espíritu Santo viene sobre nosotros, eso, si nosotros nos humillamos, si no hacemos lo que hizo Adán y lo que es nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es escondernos detrás de los árboles. ¿Sí? ¿Dónde estás, Adán? ¿Y qué te pasó? Es que la mujer que me diste, ella tuvo la culpa. Y empezamos a justificarnos. Y empezamos a poner excusas de nuestro comportamiento. Esa es la naturaleza del hombre. Pero el Señor va enseñándonos en su camino y por eso estamos repasando este cimiento. Si nos humillamos, entonces, y la convicción del Espíritu viene a nuestro corazón, entonces va a haber un dolor. Una palabra de arrepentimiento quería decir dolor o pesar. Viene un dolor a nuestro corazón y nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, perdóname por haber hecho esto y esto. Sí, necesitamos confesar nuestra falta. Señor, yo fallé. Y miren, cuando estamos confesando nuestra falta, lo que estamos diciendo en otras palabras es que Dios tiene razón en lo que Él dice que es bueno y yo estoy equivocado. Y Él tiene razón en lo que Él dice que es malo y que yo estoy equivocado. Y pedimos que Él limpie nuestro corazón y nos ayude a salir de esa situación. Entonces, ¿qué pasa si confesamos nuestros pecados? ¿Alguien sabe? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Han leído esa? Primera de Juan 1:9. Hermanos, cuando nosotros respondemos, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor, en ese momento Él va a aplicar la sangre de Cristo Jesús para cubrir nuestra falta, para limpiarnos. La deuda queda saldada y la comunión que se había roto con el Señor por habernos salido del camino es restaurada y podemos una vez más tener comunión con el Señor. Y este punto es un punto que nosotros también tenemos que tener presentes, hermanos. Porque ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo. Dice que él recibió la herencia, su parte de la herencia, se fue, la malgastó y cuando ya no tenía nada, tuvo que empezar a trabajar con los cerdos. Y estando ahí, dice que volviendo en sí, se acordó de la casa de su padre
Y dijo, voy a regresar con él y voy a confesarle, voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque el hijo viene y sale de la pocilga, del lugar donde están los puercos, y regresa con el padre. Pero tenemos que estar conscientes que él no podía simplemente llegar a la casa, ¿sí? Haber estado 2 años fuera, desparramado la parte de su herencia, y llegar a la casa y entrar y decir, aquí estoy, prepárenme por favor un emparedado y una limonada. Sí, la comunión está rota por el pecado. Y a veces nosotros, hermanos, vivimos en nuestra vida con ofensas o con faltas o saltándonos la cerca. Y luego nos presentamos delante de Dios y empezamos a cantar. Y empezamos a levantar las manos y no sentimos nada. Y decimos, ¿qué pasa? Y a veces, hermanos, hay cristianos que pasan semanas y meses y años sin recibir un toque de Dios, porque no han sido limpiados antes del pecado con el que caminan. Ustedes se acuerdan de las ofrendas del Antiguo Testamento. Habían 5 ofrendas en el Antiguo Testamento, en Levítico 1, capítulo 1 al 7. De esas 5 ofrendas, 3 eran de adoración, o estaban relacionadas con la adoración, y 2 estaban relacionadas con la expiación de los pecados. ¿Sí? Una de las de adoración es el holocausto. Ustedes están familiarizados, muchos de ustedes, con el término el holocausto continuo, que es la búsqueda del Señor cada mañana y cada tarde, y hay otros significados también en esa ofrenda. Pero miren qué interesante. Cuando los hijos de Israel fallaban, ellos no podían ofrecer las ofrendas de adoración si antes no habían ofrecido las ofrendas de expiación. Primero ponían las ofrendas por el pecado y encima ponían las ofrendas de adoración. ¿Por qué? Porque primero necesitaban ser limpiados por la sangre y luego la comunión con Dios era restaurada. Un punto que se me olvidó mencionarles es el que dice Isaías, capítulo 59. Vayamos ahí, por favor, que es importante que nosotros entendamos esto y veamos su importancia. Isaías 59, verso 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso quiere decir que cuando nosotros nos saltamos la cerca, nos salimos del camino, vuestras iniquidades, dice Isaías, han puesto un muro, un obstáculo entre ustedes y yo, y entre mi rostro y ustedes. Ese es el problema. Eso es lo que produce el saltarse la cerca. Y cuando nosotros venimos al Señor con arrepentimiento, no importa la falta o el pecado. Hermanos, la sangre de los toros y de los machos cabríos era suficiente para que los hijos de Israel fueran perdonados en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más, dice Hebreos, la sangre del Cordero de Dios limpiará nuestras conciencias? Entonces, con la sangre, hermanos, esta separación es botada y la comunión y la relación con Dios es restablecida una vez más. Por eso es que este cimiento es importantísimo, hermanos, para que nosotros podamos estar caminando con el Señor continuamente y teniendo encuentros con Dios en su presencia. Y hasta este punto, lo que hemos visto ahorita, hay 2 enemigos del arrepentimiento. Hay otro que vamos a ver después, pero hasta ahorita hay 2. Dijimos que para arrepentirnos, número 1, había que ¿qué? Reconocer nuestro pecado. Un enemigo del arrepentimiento, ¿saben qué es? La mentira. La persona que se entrena en la mentira
se va a engañar a sí mismo y no va a poder reconocer sus faltas. Y va a terminar en el infierno. No, es que no eran las 8 cuando entré. Eran las 8 menos 3 minutos. Sí, uno hasta puede ver el 8 como 3, hermanos, y hasta se puede distorsionar toda la realidad, mintiéndose uno mismo para no tener que humillarse en el arrepentimiento. Y el otro enemigo del arrepentimiento, ¿cuál es el paso número 2 para arrepentirse? Confesar nuestro pecado, ¿sí? Confesarlo para que sea restaurada la relación con el Señor. Pues aquí tenemos nosotros otro enemigo. ¿Saben cómo se llama? Es la condenación. La condenación lo que hace es lo siguiente. La persona sí reconoce su falta, pero el enemigo se encarga de añadirle unas cositas más. Por ejemplo, ¿ya viste? Tú dices que quieres caminar con Dios. Hasta te fuiste al instituto y te presentas delante de Dios para alabar al Señor. Y mírate, sigues haciendo lo mismo, sigues fallando, sigues con los mismos problemas. Mira, ¿sabes qué? No seas hipócrita. Tú deberías de ser una persona verdadera. ¿Por qué no sales mejor de la iglesia? Después ahí vas a estar con tu Biblia, leyendo tu Biblia como santito. No, ¿qué te pasa? Y muchos creyentes, ¿ustedes no lo han sentido eso? Si no lo han sentido, les falta caminar con Dios. Más tiempo, me refiero. Porque tarde o temprano la condenación va a llegar. Y en la medida que nosotros estemos caminando más con el Señor, va a haber más ataques. Pero ¿saben qué es la condenación? La condenación es una falsificación de la falta de arrepentimiento. ¿Sí? La condenación es una falsificación de la falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el acusador viene y nos dice: no te acerques más a Dios, ya no seas hipócrita, si sigues igual de malo y de feo. Y saben que parte de eso es cierto, solo falta el final. Es mitad verdad, mitad mentira. La verdad es esta: no te acerques más a Dios si no te has arrepentido. No ofrezcas las ofrendas de adoración si no has traído las ofrendas de arrepentimiento. Porque entonces sí vas a estar en problemas. Pero si te arrepientes, el Señor abre las puertas para recibirte. Y la sangre preciosa del Cordero de Dios te limpia de los pecados que tú hayas hecho. El Señor nos restaura, hermanos, y Él está esperándonos cuando nosotros fallamos. Y Él se acerca para limpiarnos con su sangre preciosa. Esto es importante que lo entendamos para que la condenación del diablo no penetre, porque yo he visto, hermanos, gente que se aparta de Dios a causa de esto. Amén. ¿No es precioso el arrepentimiento? Es un cimiento hermosísimo, hermanos. Pero no hemos terminado. Van 2 puntos. Punto número 3. Vayamos a Hechos, capítulo 2. Dice, después de que ellos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y Pedro se levanta delante de la congregación y les da el mensaje de lo que ellos habían hecho con Cristo. Entonces dice en el versículo 37, 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la actitud que el Señor quiere escuchar de nosotros cuando lo estamos buscando en arrepentimiento. Pueden ponerle ahí, número 3, es abandonar el pecado. Ya lo reconocimos, ya lo confesamos, pero ahora, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para regresar al camino? Para dejar esa forma de vida. No debemos de quedarnos solamente en los primeros pasos, hermanos. Los primeros pasos fueron dados por Faraón. Dice la Biblia en Éxodo 9 que Faraón le pidió perdón a Moisés. Mira, Moisés, parece que sí me equivoqué un poco y mejor perdóname y que se vayan las ranas. ¿Se acuerdan?
¿Y estaba arrepentido Faraón? No había arrepentimiento, no había abandono del pecado. ¿Qué haremos, Señor? Tenemos que volvernos, dice Proverbios 28, el que encubre sus pecados, 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, lo esencial del arrepentimiento es esa vuelta que tenemos que darnos, o que dar, para empezar a caminar en el camino correcto. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Solo piensen en esto, hermanos. Es imposible volverse al Señor. Digamos que aquí está el Señor. Es imposible volvernos al Señor y estarnos alejando de Él. ¿Sí? El arrepentimiento quiere decir, yo voy por mi camino y doy la media vuelta y entonces empiezo a caminar por el camino para acercarme a Él. ¿Sí? El hijo pródigo era imposible en su arrepentimiento que él siguiera con los puercos para estar con su padre. ¿O si era posible? Bueno, yo le voy a mandar un telegrama a mi padre. Padre, he pecado contra ti, pero me quedo con los puercos. ¿Así es? Entonces necesitamos dejar el camino del pecado. Y aquí hay algo precioso. Porque ustedes han visto que a veces no es fácil dejar el pecado. ¿Sí? O solo a mí me cuesta. A veces es difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes que el hijo pródigo, él iba con los puercos en su camino? En eso, vuelven, sí, voy a volver a mi padre y voy a decirle que he pecado contra él. Y él regresa, ¿se acuerdan? Con su padre. Y en eso, cuando su padre lo ve de lejos, el encuentro, ¿dónde se da? Entre el padre y el hijo pródigo. ¿Fue en la casa? No. El padre sale a encontrarlo. ¿Para qué? Bueno, para mostrarle que es bienvenido. Pero, hermanos, el Señor sale a encontrarnos en nuestra lucha con el camino, también para darnos la gracia y el poder de poder dejar atrás eso y decirte, hijo, ven conmigo. Yo estoy contigo y te doy el poder y te voy a dar la gracia y te voy a dar las fuerzas. Caminemos, pues, hasta el lugar de mi presencia. El Señor no nos deja luchando solos, sino que Él quiere ayudarnos y fortalecernos para regresar completamente hasta la casa del Padre. Qué precioso es el camino de Dios, hermanos. Ustedes no quisieran arrepentirse, pero falta un paso más. Número 4. Restitución. Aquí hay algo que nosotros necesitamos entender, hermanos, en este cimiento tan importante. En el arrepentimiento, bueno, cualquier ofensa, o cualquier pecado, mejor dicho, implica una ofensa hacia Dios. Creo que eso no es muy difícil de ver. Pero a veces, nosotros podemos tener una ofensa, ofender al Señor únicamente, ¿sí? Ahí, secretito, nosotros sabemos que hicimos algo malo. O, muchas veces, van a haber terceras personas involucradas en nuestro pecado. ¿Sí? Un hermano, un familiar, una tercera persona está involucrada en nuestra falta. Entonces, algo que los judíos entienden y que también nosotros podemos conocerlo a través de la Escritura, es que el Señor perdona nuestros pecados contra el cielo, pero el perdón de los pecados con el prójimo dependen de que nosotros hayamos arreglado nuestra relación con Él. ¿Captan eso? En otras palabras, cuando hay una tercera persona involucrada en nuestro pecado, le gritamos a alguien. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces le gritan a alguien y luego vamos con Dios, verdad? ¿Sí? Entonces, el Señor todavía no ha terminado la limpieza en nuestro corazón hasta que nosotros hayamos arreglado la situación con nuestro hermano. Por eso es que dice en Mateo 6:14, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y hay otros pasajes
El Señor dice que cuando vamos a llevar nuestra ofrenda al altar, si nos acordamos que alguien tiene algo contra nosotros, que la dejemos ahí y que arreglemos el asunto. Y también está la parábola aquella del rey que perdona al deudor de 10,000 talentos, ¿se acuerdan? Él debía 10,000 y, ay Señor, perdóname, te los pagaré. Espérame un rato. Te los perdono. Y en eso sale, y cuando encuentra a uno de sus consiervos que le debía 100 talentos, dice, págame. Espérame, te lo voy a pagar. Tú no me vas a pagar, vamos a la cárcel. Y lo mete en la cárcel. ¿Qué dice? Dice que el rey le regresa la deuda y esta persona tiene que ser metida a la cárcel hasta que pague. En otras palabras, hermanos, para el perdón de pecados y el arrepentimiento se complete, nosotros necesitamos arreglar nuestra relación horizontal, no solo nuestra relación vertical con Dios, sino que la relación con nuestros hermanos. Y aquí, algo muy importante, esto es muy práctico, hermanos, es nuestra actitud. Uno lo ve como líder y también lo ve como uno mismo también. Una vez le dije yo a un hermano, estaban en problemones con su esposa, ¿sí? Tenían, creo, 2 o 3 días de no hablarse. Y en eso me llamaron y llegué. Y estaba hablando con él. Fíjate que me hizo esto y el otro. Y me contó todo lo que le hizo. Entonces le dije, mira hermano, ¿y por qué no le pides perdón? ¿Cómo? Pero si ella fue la que me hizo esto y esto. Sí, pero pídele perdón. Mira, cuando ella te hizo todo eso, ¿tú respondiste bien? ¿Respondiste como el Señor quería que respondieras? ¿Por qué no le pides perdón? No. Porque si le pido perdón, ella va a creer que ella manda y yo mando aquí. Y no le pido perdón. Ya no están tampoco en la iglesia. Pero esa es nuestra actitud muchas veces, hermanos. ¿Y por qué tengo yo que disculparme? Yo no le hice nada. ¿No han visto ustedes esa actitud? Sí, en otros, ¿verdad? Esa no es una actitud de arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento es, bueno, tal vez yo también fallé y nada me cuesta pedirle perdón. Sí, tengo una lista de cosas que me hizo, pero tal vez yo también fallé. Y humillarnos y arreglar nuestra situación. Hermanos, esto es vital en las familias, en los hogares, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ahí estamos nosotros haciendo, si es que lo hacemos, ahí estamos haciendo nuestro holocausto de la mañana y de la tarde, ¿verdad? Bien peleados con el otro y alabando al Señor. No, hay que arreglar nuestra situación con los hermanos para que esta pared ya no sea estorbo en nuestra relación con el Señor. Y si es necesario, oigan esto, hacer restitución, hay que hacerla. ¿Sí? Vayamos a Números capítulo 5, verso 5. Y esto que estoy mencionándoles es algo que casi nunca se enseña, hermanos. Y creo que es una de las razones por las cuales no nos importa muchas veces caer en el lodo del pecado. Dice aquí Números 5, verso 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. Hay que devolver el daño y otro poquito. O sea que si ustedes salen, por ejemplo, a la hora del descanso, a las 10 de la mañana, y alguno de ustedes se queda arreglándose el zapato, algo que le está molestando ahí, y de pronto observa en una banca o en su banca un lapicero muy bonito. Ese hermano debe tener dinero. Eso sería como quitarle un pelo a un gato. Y usted lo toma prestado. ¿Sí? Así somos, hermanos. Hay una ceguera en el hombre tremenda.
o con mentir, o con difamar, es otra cosa. Hay que restaurar el honor de la persona. Si hemos hablado de alguien y nos estamos arrepintiendo, hay que restaurar el honor, hay que devolver. Fue lo que hizo Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, Señor, yo voy a dar lo que he robado y voy a devolver cuadruplicado. ¿Y por qué el Señor pide que se dé un poco más? Para que no nos den ganas de volverlo a hacer, de estar tomando prestadas las cosas, de estar hablando de la gente. Imagínense, hermanos, qué vergüenza tener que decir, hermano, fíjese que yo estuve hablando de usted y como me estoy arrepintiendo, yo tengo que pedirle perdón a usted. ¿Qué les parece? ¿Verdad que terminarían un poco las murmuraciones? Entonces, hay una restitución para completar el arrepentimiento y dejar correctas nuestras cuentas con el prójimo, y que el Señor pueda entonces completar su perdón en nosotros. Y finalmente, hermanos, lo que quiero ver con ustedes es que al arrepentirnos, al seguir estos pasos sencillos, una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que el Señor va a perdonarnos y va a limpiar nuestro pecado, pero van a quedar consecuencias por lo que nosotros hicimos. Consecuencias que a veces van a ser de por vida. Y yo se los digo porque hay personas que después de haberse arrepentido y empiezan a sufrir las consecuencias de su falta, se enojan con Dios y se molestan de su suerte y lo que están pasando. Pero la verdadera actitud de arrepentimiento va a decir, Señor, merezco esto y más. Sí, yo se los digo por experiencia, hermanos. Hay algo que tengo 22 años que siempre me recuerda de algo que sucedió. Pero ¿saben qué hace eso? ¡Ay, tan duro Dios! No, eso hace que yo nunca quiera volver a repetir eso que hice. ¡Ay, Señor! La paga del pecado es muerte. ¿Ven? El Señor no va a dejar. Él quiere restaurarnos con su perdón. Y por eso Él permite que las consecuencias vengan a nuestra vida.